Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hoy vamos a compartir el tercer significado de la palabra iniquidad. Un tema bastante profundo y puede dar para malos entendidos. Pero yo sé que estoy delante de Jehová, cuya presencia estoy, y delante de un grupo de personas muy capacitadas, personas espiritualmente maduras para no pensar diferente, ¿no? Porque que a veces como que aprovechamos cualquier frase para tomar decisiones tal vez equivocadas. Entonces sé que aquí hay muchas personas espiritualmente madura y lo que vamos a tratar en esta tercera parte de la palabra pecado, que es iniquidad, lo vamos a entender, que a veces entendemos las cosas mal. Entonces, la palabra iniquidad en hebreo es algo. Esta palabra se refiere a distorsión moral, maldad, culpa. Habla de un estado interno deformado, perverso y torcido. Esa es la palabra hago. Entonces tenemos pechá, que es transgresión. Ata es amar a Dios y al prójimo. La palabra pecado. Y en esta tercera parte, que es la iniquidad, es hago. Se refiere a distorsión moral, maldad, culpa. Habla de un estado interno deformado, perverso y torcido. Entonces, mis hermanos, sabemos que la conducta no lo es todo. Entendemos que el pecado es mucho más profundo que la conducta, que es una enfermedad que tanto permea como precede nuestra conducta y nuestros actos pecaminosos. El pecado es más penetrante, mis hermanos, y crónico de lo que algunos de nosotros creemos. Lo que vamos a estudiar aquí realmente es una enfermedad asentada profundamente en la psique humana. No es cualquier cosa, por eso estoy haciendo la introducción y advirtiendo las cosas. Esto no es juego, como decimos por ahí, esto es algo muy serio. Lo que es la iniquidad en nosotros tiene que ver con la psique humana. En Isaías 5 y 6 encontramos estos dos versículos tremendos. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La psique humana está enferma por causa del pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Sabemos que la palabra aceite se refiere al evangelio puro, a la palabra de Dios, a ese poder sanador que es el evangelio. Entonces, con estos dos textos podemos ver la profundidad de mal que hay en nosotros, ¿verdad? Es eso. Entonces, en este estado, así como sin Jesús, aparecemos ante los ojos de Dios. Nuestra enfermedad es sistémica, es algo grande, es algo que nosotros no podemos con ello. Es algo que nos carcome cada día. La palabra iniquidad. En Marcos 1, 40 al 42, dice lo siguiente. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión,
Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciendo: sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Amén. Qué tremendo, qué poder hay en el Evangelio. El Evangelio es Jesús. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra limpiadora el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. La profeta en Deseo a toda la gente, capítulo 27, compara al pecado como la lepra, que no tiene cura, que solamente un poder como el de Jesús, el Evangelio de Jesús, el que puede resolver el problema del pecado en la cual nosotros vivimos. Mucho después que hemos terminado nuestra rebelión voluntaria contra el Señor y nos hemos convertido, hermano, la distorsión moral del pecado todavía nos asedia, nos importuna. Después de estar convertido, hermano, hay rasgos de maldad profundamente oculta en nosotros. A veces guardamos años cierta combinación de circunstancias que les permiten salir a la superficie, que se mantiene allí oculta, pero hay un momento que sale a la superficie. Por medio del proceso de santificación, Dios obra para contrarrestar y corregir estas tendencias malignas dentro de nosotros. Santificación es la obra de una vida, porque lleva tiempo aún para Dios lograr el cambio necesario. Hermanos míos, la santificación es un proceso. Miremos qué es santificación. En la Biblia, santificación representa tanto un presente y una experiencia futura para el cristiano. Un regalo como una meta. Entonces aquí en Hechos 20:32, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Ese es el regalo, ese es el Evangelio. Repito, Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios, el mensaje de su gracia. Ese es el regalo. Ahora viene la meta. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darle herencia entre los santificados. Hermano, la santificación es un regalo y al mismo tiempo es una meta. El regalo es el Evangelio, es la gracia de Jesucristo, que tiene como meta formar parte en la herencia de los santificados. Ese es el proceso. En Romanos 15:16 encontramos lo mismo, el regalo y una meta. Dice Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministro del Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces tenemos un regalo presente. En el momento que usted acepta a Jesucristo, acepta la gracia redentora, salvadora, tienes una meta, y la meta es formar parte de los santificados por la gracia y obra del Espíritu Santo.
En 1 Corintios 1:2 encontramos lo mismo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Hermanos, fuimos llamados a santificación, pero eso no es de un día para otro, es un proceso que nos lleva a nosotros caminar con Dios para lograr esa meta. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es fijarnos en nuestras propias obras, confiado en algo que podemos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Solamente por la gracia. El error opuesto, y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Ese es el otro error. Y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Camino a Cristo, capítulo 7. Hermanos, y aquí viene lo importante, y aquí hacemos una pregunta: ¿qué pasa si morimos? ¿Qué pasa si morimos? Entonces voy al texto clave que estamos estudiando, Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, pechá, ha sido perdonado y cubierto su pecado, o sea, ata. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada, mi hermano, y cubierto su pecado. Entonces, aquí está algo muy importante que nosotros debemos entender. Nuestra rebelión, mis hermanos, debe finalizar cuando empezamos en el proceso de regalo de la gracia. Se debe dejar atrás y ser perdonado. Nuestra rebelión debe finalizar cuando entregamos el corazón a Cristo, cuando el Espíritu Santo entra en un proceso de santificación en nosotros. Yo lo puedo ilustrar aquí como una suspensión total del Espíritu que nos lleva a rebelarnos contra el cielo, a golpear con nuestro puño la cara de Dios. Ha ocurrido la reconciliación. Por eso en Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, voy aclarando. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un ser humano recibe a Cristo como su Salvador personal, recibe el regalo de la gracia, recibe la ayuda del Espíritu Santo. Esta palabra transgresión debe desaparecer de nosotros. Transgresión es violar uno de los 10 mandamientos. Ya se acabó la rebelión.
Porque así como Cristo tocó al leproso y quitó la lepra, Jesucristo tiene el poder mediante el Espíritu Santo a acabar con la transgresión en el ser humano. Eso que nos quede claro en esta mañana. Por eso Pablo dijo, el que robaba, que ya no robe más. El que mentía, que ya no mienta. El que estaba en adulterio ya debe de estar en adulterio, en fornicación. Eso el evangelio poderoso de Jesucristo tiene poder para acabar con la transgresión. Y viene esa segunda parte que es ata. La persona que deja de estar en rebelión con Dios, entonces se pone al servicio de Dios. ¿Sí ve? Ama a Dios y ama a su prójimo, lo que no hace el joven rico. Por eso viene la ilustración del buen samaritano. Cuando estamos en ese proceso de santificación, tienen que ocurrir esas cosas. El cristiano tiene que dejar de transgredir la ley y entonces se pone al servicio de Dios, se pone a trabajar a Dios en el campo misionero. Pero eso lo impulsa el amor a Dios y al prójimo. Cuando yo entro en el mundo de la gente que está sufriendo, la gente que tiene, que lleva una vida de rebelión contra Dios, la palabra de Dios dice que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. En ese proceso de santificación yo empiezo a vivir con el Señor una vida diferente. Hermanos, en Apocalipsis 17:14, aquí tenemos un dibujo bien interesante, un cuadro bien importante de lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios, pelearon los enemigos de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Los que están practicando la transgresión, los que están violando la ley. Esos son los enemigos de la cruz. Pelearon los enemigos de la cruz contra el Cordero. El Cordero es Jesús. Y el Cordero los vencerá. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y aquí viene lo importante. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aquí están los dos grupos. ¿Quiénes son los que están con Él? Llamados elegidos y fieles. Los que ya no estamos en rebelión con Él. Ya nosotros no somos enemigos de la cruz. Ahora nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo. Somos llamados elegidos. Y Jesucristo nos defiende cuando dejamos de ser rebeldes contra el Señor. Cuando ya no se está violando la ley. Cuando ahora amamos a Dios y amamos al prójimo. Aquí está el cuadro perfecto. Pero ahora escuchen esto, y aquí es donde está la madurez de este grupo que tenemos o que tengo al frente en esta mañana. Que no haya un malentendido. Por eso le expliqué la primera parte. El pecado en sentido de imperfección, nunca dejará de molestarnos. Mientras vivamos en este mundo, interactuando con las personas y enfrentarnos nuevas y complejas situaciones y circunstancias, experimentaremos imperfecciones y falta. Por eso encontramos en la iglesia grupos extremos. A veces uno va a escuchar la palabra de Dios, hermanos, y encontramos que nos dan un mensaje donde nos dice que si nosotros seguimos pecando, seguimos haciendo esto, haciendo lo otro, nos perdemos. Y uno sale de la iglesia, entonces yo estoy perdido. Tanto tiempo, y mira, yo perdiendo el tiempo dentro de la iglesia.
Encontramos entonces el otro grupo que nos dice lo contrario: hermano, no se preocupen, el Señor es amor, Él nos perdona y seguiremos pecando hasta que Cristo venga o hasta que usted muera. Por favor, hermano, eso sucede por no tener en cuenta los significados de la palabra pecado. Hermano, el cristiano no se puede salvar en adulterio, en fornicación, robando. No, Señor. El cristiano tampoco se salva que no ame a Dios ni ame a su prójimo. Pero la palabra iniquidad, eso está en la psique mental, en la psique humana. Hermano, eso no va a cambiar por un acto de magia. Nosotros seguimos con esa iniquidad en nuestro cuerpo. Pero el Señor nos perdona cada vez que nos equivocamos inconscientemente. Recuerde que el pecado voluntario es el que nos condena. Pero nuestra naturaleza nos traiciona de vez en cuando. Hay momentos que usted se enoja. Hay momentos que sale de allá de la profundidad a la superficie palabras que usted no quiere decir y las dice. De allá de la profundidad de su alma, de su ser, salen cosas a la superficie que a la mente, pensamientos impuros. Usted escucha, usted ve. El entorno en que vivimos es de iniquidad que el cuerpo nos llama la atención. La música, la televisión, todo eso, el mundo de entretenimiento nos llama la atención y muchos nos quedamos parados allí porque nos gusta. Sí. ¿Quién dijo que a muchos no les gusta el fútbol? Y se paran, se colocan en el televisor hora y media, 90 minutos viéndose un partido. Esa hora se pudo coger para hacer un estudio, para investigar, pero eso nos gusta a nosotros, hermanos. Con esto no estoy diciendo que usted se va a perder por verse un partido de fútbol. ¿Se da cuenta? Entonces aquí está la contradicción muchas veces de algunos de nosotros, no todos, que decimos que por ver a esto o por poner un arbolito, hermano, esas son cosas del mundo. He encontrado hogares de pastores con sus arbolitos, sus cosas. Esa es la iniquidad de nuestro cuerpo, pero a veces nos dejamos llevar por eso. Entonces, no es muy difícil considerar ciertas faltas en nuestro camino como señal de un proceso de crecimiento, pero otras nos causan mucho dolor, mi hermano. Sin embargo, la buena nueva es que no debemos desanimarnos. Mi hermano, en la iglesia hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios. Luchamos con eso, pero reconocemos que nuestro carácter es imperfecto, nuestra vida es defectuosa. Y la tendencia de dudar en cuanto a si nuestros corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. Cuán doloroso es esto. Cuando nos equivocamos inconscientemente, cuando decimos una palabra incorrecta o a veces hacemos un gesto, a veces pensamos mal de los otros, como estudiamos esta semana, y a veces uno reacciona y dice, bueno, ¿yo por qué lo dije? ¿Por qué traté a mi hermana, a mi hermano así, a mi esposa, a mis hijos? Eso nos duele. Y entonces llegamos a pensar, ¿será que Dios no nos ha perdonado? ¿Será que nosotros estamos perdidos por esto? Hermanos queridos, a menudo tendremos que soportarnos, y tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Dice, hermano, pero no debemos desanimar. Tales imperfecciones y errores son comunes en toda la familia humana.
desde la cuna hasta la tumba. Y nadie, escuche, y nadie que hable la verdad lo puede negar. Ninguno de los que están aquí conectados en esta mañana puede decir que no ha fallado después de estar convertido, después de estar en el proceso de santificación. Si a usted le gusta decir la verdad, usted no puede negar esto que estoy diciendo. Usted ayer falló, anoche falló, y tal vez en estos momentos esté pensando cosas equivocadas. Eso es una realidad. Entonces la falta de equilibrio moral con el que nacemos y contra el que luchamos diariamente es resultado de nuestra maldad cognitiva o congénita. Esa palabra es algo. Entonces no te preocupes. Tú tienes que entender que Dios te mira y sabe lo que tú tienes en tu mente, el deseo que tienes de ir al cielo. Pero Él sabe en la naturaleza que tú vives, en la iniquidad en que vivimos como seres humanos. Hermanos míos, evidentemente Dios no quita milagrosamente este problema de nosotros. Pero mira lo que Dios hace. Él la utiliza en su providencia para construir un carácter en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso entonces David dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de algo. Ahora entendamos entonces lo que Pablo dijo en Romanos 7, 15, 17 y 24 y 25. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ahí es donde usted tiene que entender qué pecado moraba en Pablo. El pecado de la transgresión o el pecado que ata. Entonces yo ahora puedo entender que el pecado de la cual está hablando Pablo aquí es la iniquidad de su cuerpo, y ahí lo dice en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la iniquidad en Pablo. Pero inmediatamente, mis apreciados, él da la respuesta en el 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Ahí está. Más con la carne a la ley del pecado. Es una lucha. Querido hermano, no nos pongamos a atacar a los hermanos cuando se equivocan. A veces predicamos tratando de herir a aquellas personas que se equivocan. No, hermanitos, todos nos equivocamos, convertidos en santificación, porque ese es un cuerpo que tenemos nosotros, lleno de iniquidad, y que ya, cuando yo recibo la gracia, que es el regalo, y empiezo el proceso de santificación, hermano, la transgresión debe desaparecer. Claro que debe desaparecer, porque en Cristo hay poder. Cuando ya el Señor hace ese milagro en mí, entonces yo amo a Cristo y yo guardo sus mandamientos y yo me pongo al servicio del cristiano, de los seres humanos. Pero vas a seguir con una lucha inconsciente, no consciente, que salga a ofender a Dios liberadamente, no, Señor. Entonces quiero terminar, queridos hermanos, con esta frase. Porque quien lee lo más profundo de nuestro corazón entiende que ya no estamos en rebelión contra el cielo, y que esas imperfecciones no constituyen un desafío. Alabado sea el nombre de Dios. Él entiende que ya nosotros no estamos en rebelión, que las equivocaciones y las imperfecciones no es culpa de nosotros como tal, sino el cuerpo de iniquidad en que estamos viviendo hoy en día. Hermanos míos, y Dios no culpa a los que se han sometido plenamente a Él. Qué
maravilloso amor. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, que tiene un Dios que te ama a pesar de tus imperfecciones. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que sea un día de triunfo, este día santo, donde hasta aquí somos amigos de Dios, somos sus hijos, aunque muchas veces tengamos grandes imperfecciones, Dios nos sigue amando.